a dar inicio a la segunda parte en esta mañana, amén. Vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿está bien? Sí. Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Padre. Te pido, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, a través, Señor, de ella. Señor, háblanos, exhórtanos, sánanos, y que tu palabra haga efecto en nuestros corazones. Trata con cada uno de nosotros y ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. En este libro de Crónicas nos habla un pasaje muy conocido, muy bonito, ¿verdad? Al leerlo, muy bonito, se entiende claramente lo que Dios nos quiere decir. Yo creo que todos nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir en este pasaje. Está más claro que el agua, ¿verdad? Dice, si se humillare mi pueblo. Primero Dios nos demanda que nos humillemos delante de Él. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillarse delante de Dios, invocar el nombre de Dios. ¿A quién tenemos que ir? ¿A quién tenemos que humillarnos? Solo hay un Dios. Amén. Y ese Dios demanda que el ser humano se humille delante de Él. Y dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios quiere que lo invoquen, pero también quieren que oremos y oraren y buscaren mi rostro. Buscar, orar, tener una constante búsqueda a Dios, día tras día, noche tras noche, minuto tras minuto. Esto no significa de que usted tiene que estar arrodillado todo el día, no. Cuando Dios habla de búsqueda, habla de un corazón que esté constantemente anhelando su presencia y su cambio en nuestras vidas. Amén. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y aquí quiero que notemos algo, que nosotros tenemos malos caminos en el Señor a veces. Nos portamos mal. ¿O cuántos se portan mal aquí? Yo soy el primero, amén. Hacemos cosas indebidas delante de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos que hacemos cosas indebidas delante del Señor. Cada uno de nosotros sabemos lo malo que muchas veces actuamos. Yo creo que cada uno de nosotros, si analizamos nuestras vidas, sabemos que nos portamos mal delante del Señor. Amén. Amén. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos, nos manda a convertirnos. Entonces, cuando nos humillamos y nos convertimos delante del Señor, entonces yo iré desde los cielos. Solo entonces Dios escucha tu oración. ¿Cuándo? Cuando te humillas, cuando te arrepientes, cuando te acercas a Él con un corazón buscándole en oración constantemente y arrepentido. Entonces ahí Dios dice que escucha tu oración desde los cielos. Y ahí viene un efecto. Perdonaré sus pecados y como consecuencia Dios dice que sanará su tierra o la tierra. Nosotros somos parte de la tierra, del polvo salimos, ¿verdad? Habla tanto de la tierra en una manera como de espacio, de terreno, pero también habla de tierra como seres humanos. Amén. Cuando el hombre se humilla, lee la Biblia, cuando el hombre se humilla, vemos en la Biblia, cuando el hombre busca a Dios, Dios bendice la tierra, el fruto de tus bienes. ¿Por qué? Porque hay una humillación. Dios comienza a bendecir nuestras vidas, tanto física como espiritualmente. Es lo que está diciendo. Amén. Y sabe algo, que cuando esto me lleva a analizar este pasaje bíblico, Dios siempre a nosotros nos manda a arrepentirnos. Desde el principio, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, más o menos hay 108 veces la palabra arrepentimiento. Más o menos siempre Dios, desde Génesis a Apocalipsis, nos demanda a nosotros que nos arrepintamos delante de Él, delante de su presencia.
Somos nosotros los que muchas veces no queremos arrepentirnos, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, siempre a lo largo de su ministerio llevó arrepentimiento tanto a los judíos como a los gentiles. En los gentiles cierta resistencia porque Él vino primeramente por su pueblo. Amén. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, Dios dice, a lo suyo vino, está hablando de los judíos. A lo suyo vino, pero ellos no quisieron, no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los gentiles, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, en esta mañana tengo una buena noticia para ti. Eres hijo de Dios. Amén. Eres hijo de Dios. Porque ellos no recibieron la salvación, se extendió la salvación para toda la humanidad, para nosotros. Por eso nosotros hoy estamos aquí. No somos judíos, pero somos salvos por gracia, por el Señor. Amén. Y sabe que esto me lleva a mí a analizar lo que Jesús vino a hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a Gadara a predicar el evangelio? Mejor dicho, fue a libertar a un endemoniado. Si nosotros vemos la palabra del Señor y analizamos, la estudiamos, nos damos que esta región queda más o menos, para que tengan una idea, a 10 kilómetros de Galilea. Era la región de Decápolis y ahí se encontraba Gadara, o donde fue Jesús a libertar al endemoniado gadareno. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Verdad? Hay un endemoniado que se llama endemoniado gadareno. Y note usted que era una región no judía, sino gentil. ¿Y por qué decimos que no era no judía y se encontraba a 10 kilómetros de Galilea? O sea, estaba en la región cerca, pero por la palabra, por lo que vemos, dice que ahí se criaban cerdos. Y los judíos no podían comer ni criar cerdos según la tradición judía. Entonces se saca por la historia que esta región era gentil. Pero nosotros vemos la misericordia de Dios, que Dios por una persona fue a la región de Gadara a libertarlo. Note usted lo que hace Jesús. Por amor a una persona, se trasladó a esa región. Y cuando llega allá, dice que el endemoniado se manifiesta a Jesús. Y Dios lo liberta al endemoniado. Y si notamos, fue el único que se arrepintió. Solo una persona se arrepintió. Y los demás le dijo, Señor, ándate de aquí. No te queremos. No queremos que prediques tu evangelio. No queremos nada de ti. Pero el endemoniado, cuando fue libre, agradecido, le dijo Jesús, anda y llévale el mensaje de salvación a toda tu gente. Y dile que tú has sido libertado por el poder de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Eso nos muestra el amor de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús siempre hace. Mire, imagínese, se desplazó en su humanidad por una persona. Siendo humano, se desplazó. Imagínese ahora que él ha sido Dios, pero imagínese ahora que Él volvió a retomar su poder. ¿Usted cree que por usted Jesús no va a hacer algo maravilloso en esta mañana? Amén. Si nos humillamos delante de Él? Amén. Y ¿sabe algo, hermano? Jesús fue por este endemoniado y lo libertó. Y la historia continúa. Dice que ellos no quisieron y lo echaron. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Volvió a coger la barca. Y en esa barca ustedes ya saben lo que sucedió, ¿verdad? Que Pedro le dijo que camine sobre el agua. Y Pedro habló con Jesús y le dijo, tu fe, no tuviste fe. Ustedes ya saben la historia, lo que pasó en el mar. Entonces, dice que una vez que terminó esa travesía, Jesús se fue a la ciudad de Genesaret. Y en esa ciudad de Genesaret, cuando ya llegó, dice que la multitud comenzó a recibirle. La multitud estaba sedienta de Jesús. La multitud quería a Jesús. La multitud quería el mensaje de Jesús, escucharlo. Querían ver sus milagros. Querían ver qué hacía Jesús. Note usted que
en esa región de Gadara no querían saber de Jesús, pero acá la gente quería escuchar el mensaje de Jesús. Dos polos opuestos, ¿verdad? Los unos no querían, los otros sí querían. Y podemos trasladarnos esto al día de hoy. Muchos quieren que Jesús haga un cambio en sus vidas. Muchos quieren tener un conocimiento de Jesús, un encuentro con Jesús. Pero muchos no quieren saber nada de Jesús. Y usted puede estar aquí en esta mañana, escuchando el mensaje. Usted puede estar aquí escuchando la palabra. Y está bien, pero tiene que haber una transformación, un cambio en nuestras vidas. Porque si no hay un cambio en nuestras vidas, significa de que Jesús todavía no se enseñorea sobre nuestras vidas. Y nosotros debemos anhelar que Jesús cambie ese entorno en nosotros, que Jesús transforme nuestras vidas, porque Él nos está llamando constantemente al arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, Jesús quiere que nosotros nos arrepintamos delante de Él. Amén. Amén. Mírenlo, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 14, el verso 34. Aquí Jesús ya venía, ¿verdad? Lo que le decía, que salió de Gadara y ya había terminado la travesía y llegó a este pueblo. Y dice que, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, ¿qué dice? Todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que le tocaron quedaron sanos. Tremendo, ¿verdad? Anhelaban a Jesús, y solamente el anhelo de Jesús hay una transformación, y hay un cambio, y hay un milagro y sanidad de parte de Dios. Por eso, hermanos, es lo importante de venir a Dios, lo importante de venir humillado delante de Dios, y nosotros vamos a ver un cambio en nuestras vidas. ¿Sabe que muchas veces cuando nosotros estamos llenos de salud ni nos preocupamos? Sí, yo todavía tengo, me decía mi hijo ayer, estoy joven todavía. Sí, estamos jóvenes, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Solo Dios lo sabe. Pero lo mejor es darle a Dios los mejores años de tu vida. Porque cuando ya estás enfermo y quieras buscar a Dios de todo corazón, ahí vas a clamar para que Dios te sane. Ahí vas a clamar para decir, Señor, ahora sí te quiero servir. Y ¿sabe algo, hermano? Esto me hace recordar de mi hermana, que yo siempre le hablaba del Evangelio. Siempre le decía, busca al Señor, busca al Señor. Ya es tiempo de que busques a Dios. Y ¿sabe algo? Ella siempre ha sido simpatizante del Evangelio, porque nos llevaba, nuestra abuela, como le decía el otro día, nos llevaba a la iglesia y siempre nos invitaba, y nosotros íbamos a los cultos, íbamos a los bautizos, íbamos a veces esos retiros que hacían, ¿verdad? Esas reuniones en nuestros países como se celebran allá, ¿verdad? Cogían autobús y nos íbamos a ¿cómo que se llama? A lagos, a la playa, a tener reuniones cristianas. ¿Y sabe algo, hermano? Y a ella le gustaba, era campañera, siempre andaba en campaña metida, pero no se convertía al Señor. Yo le digo, ¿te gusta? No, más adelante, más adelante. Hasta que llegó un día que ella enfermó. Y enfermó de una enfermedad que la iba a llevar a la muerte. Entonces ella ahí comenzó a clamar, ahí comenzó a buscar a Dios. Y decía, Señor, aquí oramos por ella, ¿verdad, hermanos? Por muchos años oramos por ella. Y gloria a Dios que ella está en la presencia de Dios. Pero ¿sabe algo, hermanos? Ella iba a la iglesia. Iba constantemente a la iglesia. Pero cuando estuvo enfermo, ahí comenzó a hacerle promesas a Dios. Señor, si tú me sanaras, yo me congregaría siempre en tu iglesia. Señor, si tú me sanaras, entonces yo ahí predicaría tu evangelio. ¿Y sabe algo, hermanos? Dios la mantuvo un tiempo así hasta que falleció. Y es lamentable que muchas veces nosotros estamos con salud
y no queremos buscar a Dios. Y buscamos los momentos más difíciles para querer buscar a Dios y decirle, Señor, ahora sí, si tú me sanas, yo te busco. Pero ¿sabe algo? Dios nos puede sanar. Y yo creo que Dios sana. Y yo creo que Dios liberta. Pero Dios sabe tu corazón. Dios sabe que si tú no le buscas de todo corazón, o si tú haces promesa solo de boca y no de corazón, Dios me dice, mejor te llevo, porque sé que no vas a permanecer. Y es por eso que a veces vemos, ¿no?, que oramos por una persona para que Dios la sane, y Dios no lo sana, porque Dios conoce nuestros corazones. Y es mejor que esté con el Señor a que esté aquí sana, sin buscar al Señor, perdida y viviendo una vida que a Dios no le agrada. Y sabe algo, hermanos, que es mejor buscar a Dios ahora que tienes salud, ahora que tienes, y decirte que si buscas a Dios no te vas a enfermar. No vamos a enfermar porque el hombre desde el principio que desobedeció a Dios, vino la maldición a la tierra y nosotros somos parte de esa maldición de Adán y Eva. Y el hombre se enferma, el hombre pasa enfermedades, pero nosotros si nos enfermamos tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Si es su voluntad, Él nos sanará, y si no, nos iremos con Él, pero nos iremos con Él. El punto está que estés bueno, estés lleno de salud y no te vayas con Él. Pero mire esta gente, ¿no? Esta gente dice que le rogaba y tocaban el borde del manto del Señor y eran sanados. Mire, Marcos lo vuelve a decir, Marcos capítulo 6, verso 54. Dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, o sea, le reconoció, sabía quién era. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Otra vez, antes lo dijo Mateo, ahora lo dice Marcos. Cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, porque el tocar el borde del manto de Jesús era un acto de humillación. Usted sabe que para tocar el borde de una persona en ese tiempo que usaban túnicas, ellos tenían que postrarse para tocar el borde del manto de Jesús. Era un acto de humillación, un acto de necesidad, un acto de fe. No porque el tocar el borde le iba a sanar a ellos, sino era el acto de creer quién tenía el poder para hacerlo. Porque a veces pensamos nosotros, ¿no?, que yo te doy un pañuelo, toma, este pañuelo te va a sanar. El pañuelo no te va a sanar. El que sana es Cristo Jesús. Amén. Pero ha habido casos en la Biblia que muestra, supongamos el manto de Elías, el manto de Eliseo, que portaban algo, pero venía de parte de Dios, mandado por Dios. Amén. Pero no era porque eso le iba a sanar. El que tiene el poder para sanar, para libertar, se llama Jesús. Amén. Así que no creamos en esos predicadores de hoy, ¿verdad?, que se secan el sudor, toma, llévalo, esto te va a sanar, ¿verdad? O comienzan a rociar agua, esto te va a sanar. Y yo creo que Dios lo puede hacer, pero si viene de parte de Dios. Lo único que hacen es mojarte, o uno coge una manguera, lo que hacen es mojarte y tú sigues enfermo como todo, porque eso no sana. El que sana se llama Dios. Amén. Y sabe, hermano, nuestra fe tiene que estar basada solamente en Él. Solamente tenemos que creer que Él es el único que nos puede sanar y libertar. No pongamos nuestras miradas incluso en los médicos. Los médicos, Dios le ha dado la sabiduría y nosotros tenemos que acudir a ellos
porque Dios los ha puesto como personas que te pueden ayudar para un tratamiento, para alguna enfermedad que tú tienes. Pero el que verdaderamente te da la sanidad es Dios. Amén. Los médicos lo que hacen es guiarte para que tú te cuides. Porque a veces el médico que te dice, oye, no comas mucha grasa porque te vas a enfermar. Y nosotros ¿qué hacemos? Jesús me sana ese. Yo como todo porque Dios me va a guardar, me va a sanar. No, hay que cuidarse. ¿Amén? Hay que escuchar también la voz del médico, lo que te dice. Pero el único que tiene la potestad de sanar no se llama Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermano. ¿Quién libertó al endemoniado gadareno? Fue Jesús. Y lo dejó libre, totalmente libre. Y sabe, hablar en estos tiempos de personas endemoniadas es como decir, eso quedó en la antigüedad, ¿verdad? Eso ya no lo vemos en este tiempo. Pues déjame decirte que todavía hay personas endemoniadas. Y es más, hay personas endemoniadas dentro de la iglesia. Hay personas que están endemoniadas y están dentro de la iglesia. Y usted dice, pero no se manifiesta como el endemoniado. Sí, porque el demonio está metido dentro de ellos, pero cuando salga el poder de Dios va a ver cómo se manifiesta. ¿Y a qué se debe eso? Porque han abierto puertas para que el demonio entre a sus vidas. Y tarde que temprano se va a manifestar, pero está la autoridad de Jesús para reprenderlo en su nombre. Amén. ¿Sabe, hermanos, que cuando Jesús entra a Genezaret, sucedieron dos eventos muy importantes? Y cuando Jesús entra a esta ciudad, ustedes se acuerdan de Jairo, ¿verdad? Jairo se le acerca a Jesús y le dice, maestro, mi hija está enferma, quiero que la vayas a sanar. Y Jesús va con Jairo, lo lleva porque Jesús iba a ver a la hija que estaba enferma. ¿Sabe algo, hermano? Yo me pongo, a veces me transporto cuando leo la palabra del Señor, ¿no? Y usted imagínese, Jesús ve a una persona necesitada. Usted sabe el sufrimiento de un padre cuando ve a una hija que está a punto de morirse, o a un hijo que está a punto de morirse. El sufrimiento, la angustia, cuando tú tienes tu hijo y lo ves postrado en un hospital, lleno de sueros, de tratamientos, y a veces tú piensas hasta que se va a morir tu hijo. Eso es doloroso, eso te angustia. Imagínese usted a Jairo, que ya la hija ya no tenía, en otras palabras, no tenía ya una esperanza, pero él fue y escuchó hablar de Jesús y sabía que Jesús estaba y fue a buscarlo. Y le dice, mi hija está enferma. Y mientras iba con Jesús, sucede un caso que en lugar, yo me imagino, de Jairo decir, pero si yo vine primero, Señor, yo vine primero antes que esta mujer que tú estás atendiendo. Dice que Jesús iba caminando y que todo mundo le apretaba. Todo mundo le cogía a Jesús. Y quiero que notemos algo, hermanos, que mientras todo el mundo le apretaba, no sucedía nada. Pero sucedió algo muy importante, que hubo una mujer que sí necesitaba del poder de Dios. Y sabe algo, hermanos, que muchas veces nosotros estamos aquí en la iglesia y todos nos vemos la cara, yo soy cristiana, yo soy cristiana. Y todos nos apegamos a Jesús, todos decimos que hablamos de Jesús, pero no todos tienen esa humillación de necesidad delante de Jesús. Porque tú puedes estar necesitada del Señor, tú puedes tener deseo de que Dios te ayude. Tú dices, yo quiero que Dios me ayude. Todos queremos que Dios nos ayude, pero una cosa es querer y otra cosa es obedecer a Él. Una cosa es tener el deseo de querer que Jesús haga algo en mi vida, pero ese deseo, ese cambio viene con humillación. Para acercarnos a Jesús tiene que haber una humillación delante de Dios
delante de nuestras vidas, delante de Él. Nuestra oración no tiene que ser una oración, ay Señor, yo te necesito, pero sigo haciendo lo malo, Señor. Me sigo pegando un chupito, Señor, pero yo te necesito. Me tomo una cervecita, como dicen la venezolana, ¿no? Pero yo te necesito, Señor. Dios quiere que tú le necesites, pero también Dios quiere que tú cambies. Dios quiere, es para que se despierte porque está dormido. Dios quiere, hermano, que nosotros nos dispongamos de todo corazón. Porque yo le necesito a Él. Yo, estoy hablando de mí. Yo le necesito a Él. Pero yo quiero que Dios actúe en mi vida a cambio de que yo, Señor, ayúdame a vivir para ti. Yo tengo mis errores como todos ustedes. Pero tengo el anhelo de decirle, Señor, transforma mi vida. Yo te necesito. Y la gente le apretaba. Unos iban por curiosidad, otros iban porque tenían necesidad, pero note usted que no salía nada de Jesús hasta que llegó una mujer y dice que tocó el borde de su manto. Y Jesús miró, si usted lee las traducciones de Lucas, de Marcos, dice que Jesús miró a la multitud y dijo, ha salido poder de mí. Vamos a leerlo, mire, Lucas capítulo 8. Verso 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Quiero que notemos algo. Esta mujer tenía una enfermedad por 12 años. Y hay muchas personas que tienen enfermedades por mucho tiempo y más de 12 años. Pero esta mujer, por lo que vemos, no tenía marido, parece que no tenía hijo porque en ninguna parte lo dice. Era una mujer que estaba apartada del pueblo judío. En otras palabras, estaba siendo marginada por su enfermedad, porque la consideraban una persona inmunda. Y esta persona, imagínense, 12 años viviendo fuera de su casa y de su entorno familiar. Era una mujer, por lo que dice la Biblia, que habrá tenido en su tiempo quizás una posición económica o por lo menos vivía con su dinerito en el bolsillo. Pero dice que a causa de esta enfermedad quedó sin un centavo, porque todo se lo gastó en médicos y medicina. Y no tenía nada. Nada. 12 años, imagínese usted esta mujer botando sangre. Imagínense ustedes, mujeres, la anemia que tenía. Estaba enferma de anemia, porque 12 años botando sangre constantemente tiene que ser terrible, ¿verdad? Imagínense, yo no sé la anemia que produce, creo que desmayos, debilidad, me imagino, ¿verdad? Mareos. 12 años que padecía de flujo de sangre. Y en ese tiempo no había toalla sanitaria, me imagino que trapitos, ¿verdad? Lavar, ¿verdad? Constantemente lavar. Sufría esta mujer. Dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y esto nos muestra que ningún hombre tiene el poder para curarnos. Note usted, ¿verdad? Dice que ninguno había podido ser curada. O sea, nadie podía haberla curado, nadie la curaba. Porque el hombre no tiene poder para hacerlo. El que tiene poder para curarte, para libertarte, se llama Jesucristo. Él tiene todo el poder. Por eso nuestra mirada debe estar plenamente en Él. ¿Los médicos son malos? No, no son malos, hermano. Pero Señor, toca a ese médico para que me dé el medicamento correcto, Señor, y yo pueda ser sanada.
o sáname tú directamente, Señor, si es tu perfecta voluntad. Pero básicamente nuestra mirada debe estar plenamente en Jesús. Amén. Dice, ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y note usted lo que hace Jesús, que cuando sale poder de él, al instante Dios sana. No es que te va a sanar poco a poco. Dios te sana, y cuando te sana, no te deja ni marca de la enfermedad. Automáticamente dejó de sangrar la mujer. Y yo les aseguro que en el momento que dejó de sangrar, no solamente quedó sana, sino que les aseguro que hasta los glóbulos rojos se le subieron, porque Jesús lo hace completo. Y dice el verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y le aseguro que Jesús lo sabía, pero Jesús quería que ella confesara, que ella dijera, sí he sido yo. Y mire lo que dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Note usted, ¿no? O sea, lo han tocado a Jesús. Y la multitud, todo el mundo le tocaba por todas partes, ¿verdad? Porque le apretaba. Usted cuando se ha ido quizás al cine o a un concierto, o se ha ido a sacar los papeles cuando hay esa multitud de gente, ¿verdad? Que usted está que le apretan así, no sabe ni cómo pasar. O cuando va en el metro, ¿verdad? La multitud de gente. Todo el mundo le toca. Pero en este caso era más gente que lo tocaban a Jesús de una manera más íntima, se puede decir, ¿verdad? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y sabe algo, aquí también tenemos que ver algo. Que cuando alguien se acerca a Jesús con fe, buscando, sale poder de Jesús. Y ese poder viene de lo alto. Ese poder te transforma. Ese poder te cambia. Ese poder te liberta. Por eso cuando él se acercó donde el endemoniado gadareno, el endemoniado se manifestó y Jesús le reprendió y ese hombre quedó libre. En este caso salió poder y esta mujer quedó sanada. Fue sana. Yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Sabe que cuando nosotros estamos aquí adelante en el púlpito y cada uno de ustedes está aquí trabajando en la obra del Señor, usted tiene que sentir que de usted sale unción y poder? Usted tiene que saber que dentro de usted Dios le ha dotado de autoridad y de poder. Y aunque las cosas negativas a veces nos quieren a nosotros perturbar, porque cuando nosotros hemos estado aquí adelante, yo se lo voy a preguntar a los hermanos que están cantando, se siente a veces una frialdad en el ambiente. Se siente una pesadez en el ambiente. Pero cuando tú estás revestida de poder, te sobrepones a eso, porque mayor es el que está en ti que el que está afuera. Y te paras aquí en el nombre de Jesús y comienza de ti a fluir esa libertad que solamente Dios te puede dar. Y lo que tú compartes, lo que tú recibes, tú lo compartes, porque poder sale de ti. Y tú sientes cómo el Espíritu Santo toma tu vida y cómo comparte palabra, unción, poder, porque eso tenemos que experimentar lo que servimos al Señor. ¿O usted no se ha dado cuenta? Yo lo he vivido y yo sé que cada uno de ustedes también. A veces vamos por el metro, vamos por la calle y se acerca alguien que necesita escuchar palabra de Dios. Y cuando usted está hablando de la palabra de Dios,
usted siente que de usted sale, y yo como hablo esto si yo no sé hablar mucho de la palabra de Dios, y usted comienza a hablar de lo que usted ha recibido. Y usted siente que sale ese poder de palabra para la persona que le está escuchando. Esto estoy hablando para los que evangelizan, porque hay cristianos mudos aquí. Hay cristianos que saben palabra y ni abren la boca. Ven que se está muriendo alguien y se quedan calladitos. La salvación es mía, Señor, solo mía. Yo no la aflojo, Señor. Egoísta. Comienza a hablar de la palabra de Dios para que la gente salga libertada, para que la gente reciba. La gente, hermano, necesita escuchar palabra de Dios. La gente necesita, hermano, escuchar, ser libre. ¿Sabe que una palabra tuya a una persona necesitada puede hacer que cambie y transforme su vida de una manera especial? Hace muchos años yo no me enteré de nada, hermano, de lo que la persona estaba viviendo. Pero me acuerdo tanto que le hablé del Señor a un amigo. Y este amigo estaba medio ebrio, se había tomado unas cervezas. Estaba medio ebrio. Y me acuerdo yo tanto que le hablé del Señor. Y le comencé a hablar de Dios. Y ¿sabe algo? Él estaba ebrio. Pero como la palabra de Dios tiene poder, para Dios no es nada imposible que una persona esté ebria, drogada. La palabra tiene poder y llega a lo más profundo del ser de la persona. Yo no me di cuenta, pero lo que yo hablaba, Dios libertó a esa persona. Se iba a suicidar. Tenía un pensamiento de suicidio, porque el demonio te habla a tu mente: suicídate, quítate la vida. El demonio trata con tu mente para que tú lo hagas. Y es ahí cuando tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Señor, llévatelo cautivo, porque el Señor se lleva cautivo todo pensamiento. Y hay mucha gente, hermano, que vive en estos momentos pensamientos así. ¿Y sabe algo? Y quiero decirle, hermano, que aún los cristianos se les pasa esto por la mente, mucho más al que no tiene a Cristo. Hace un tiempo atrás escuchaba un testimonio de Cristina Di Clario, esta hermana que canta, que ministra, que alaba al Señor, y ella confesó que se le vino este pensamiento de suicidio, hasta que comenzó a orar y Dios la libertó. Porque sabe, ella canta, ella ministra, pero una cosa es que tú cantes y otra cosa es que cuando tú ministres, tú recibas y seas libre y liberte a la persona que está escuchando tu alabanza, tu adoración o tu testimonio. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos expuestos a estos pensamientos, pero tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque estos pensamientos no vienen de parte de Dios, vienen de parte de Satanás. Y empieza a conocer la voz del diablo. No es que el diablo te va a hablar así, hola, que también lo puede hacer. Pero él va sutilmente a tu mente y te dice: haz esto. O muchas veces tú ni escuchas la voz de Satanás. Fúmate un porro. Mira esa cerveza que está en el congelador fría con esta calor. Tómate un chupito que no hace daño, ¿verdad? Y escuchas a tu oído esa voz. No está el pastor, tómatelo, ¿verdad? Y sabe, hermanos, que muchas veces hacemos caso a esa voz. Y Satanás actúa de esta manera. Pero nosotros, como conocemos la palabra de Dios, todo pensamiento negativo se va en el nombre de Jesús. 3 veces que lo hagas, como mínimo, y te aseguro que Dios te da la victoria. Fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento se va en el nombre de Jesús. Y se va porque ese nombre tiene poder. Amén. Dice, mire, pero Jesús dijo: ha salido poder de mí. Verso 47 dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, se dio cuenta de que Jesús sabía. Dice, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, testimonio, para los que se quedan callados, testimonio, para los que no hablan de Dios, testimonio,
para los que no predican, testimonio, temblando y postrándose a sus pies, lo declaró delante de todo el pueblo para qué causa le había tocado, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Note usted, hermanos, que Jesús no dice, tu fe te ha sanado, porque a Jesús lo primero que le interesa es tu salvación. ¿Cuánta gente, hermano, no ha sido sanada? Y vaya a ver a los malagradecidos, están en fiesta mundana, fumando marihuana, y Dios los ha sanado. Yo conozco gente, hermanos, y lo digo aquí públicamente, conozco gente que Dios le ha bautizado en el Espíritu Santo y fuego, han hablado en nuevas lenguas, han tenido visiones, revelación, y vaya, véalo. Viven en adulterio, fornicación, andan en baile, discoteca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que en los postreros tiempos Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne. Eso no significa de que porque tú has tenido una experiencia con Dios, tú ya eres salvo. No, la salvación viene por una constante humillación delante de Dios y una búsqueda constante delante de Él. Un don, hermano, no te salva. El hablar en lengua no te salva, el profetizar no te salva. Lo que te salva es vivir constantemente una vida agradable delante del Señor. Es que, hermano, yo les sirvo en la escuela dominical, yo soy maestra, Señor, de todos los niños. Eso no te salva. Eso no te salva. Yo le predico a las mujeres, a las damas, Señor, eso no te salva. No la miren, ¿eh? Lo que nos va a salvar, hermano, es que cada uno de nosotros vivamos una vida íntegra delante del Señor. Eso es lo que nos va a salvar. Y le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Y una vez que tú te humillas delante de Dios y reconoces, porque ella reconoció, dice, ay, me ha pillado Jesús. Ahora declaro que yo le he tocado. Y entonces, cuando tú hablas delante de Jesús con humillación y te has humillado, entonces vendrá paz a tu vida. Amén. Esa mujer dice que se fue en paz. ¿Y sabe algo, hermanos? Que el tener paz en nuestras vidas es algo precioso. Amén. Tú puedes estar enfermo, tú puedes tener problemas económicos, tú puedes tener cualquier tipo de problema en tu vida, pero si estás en paz con Dios, eres feliz a pesar de los problemas. Si tú tienes una vida agradable delante de Dios y vives esa paz con el Señor, eres feliz. Amén. Amén. Somos felices delante del Señor. Y sabe que sucede este hecho, ¿no? Y Jairo dice, yo estoy esperando primero y el Señor hace esto con esta mujer. Y para mala suerte Jesús se queda con esa mujer. Y viene un principal y le dice, Jairo, ya ni vengas, quédate, porque tu hija ha muerto. Pero Jesús tiene el poder para resucitar muertos. Fue y levantó a la hija de Jairo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que el humillarse delante del Señor, el arrepentirse delante de Él constantemente, a nuestras vidas nos trae bendición, liberación, sanidad, y nos trae un compromiso para vivir plenamente en el Señor. Por eso lo importante de la iglesia, que nos estemos arrepintiendo constantemente. No es que yo ya me arrepentí cuando acepté a Cristo, sí, yo también, pero constantemente en mi oración, el Señor, perdóname, porque día a día, hora tras hora, le fallo en cualquier cosa. ¿O no? Entonces, hermanos, esta es una vida del cristiano, es constante, pedirle, Señor, perdóname, yo quiero, Señor, conocer más de ti. Y sabe algo, hermanos, y con esto concluyo. Una de las cosas a lo que Dios le interesa que cada uno de nosotros conozcamos es su poder. Y para conocer su poder tenemos que humillarnos delante de Él. No hay otra. ¿Quieres ver milagro en tu vida? Una. ¿Quieren ver milagro en su vida? Ahora sí se levantaron, ¿verdad? No te duermas, pues.
Entonces, humillémonos delante del Señor y vamos a ver sus grandezas y su maravilla. Arrepentimiento más humillación igual bendición y poder de Dios en nuestras vidas y en su iglesia. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Te pido, Padre, en esta mañana que tú nos ayudes a obedecerte, Señor. Que nos enseñes a humillarnos delante de tu presencia.